En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, recordamos que estamos en el marco del Adviento y este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, y dentro de las profecías que había para los judíos estaba el de que regresaría Elías, el más grande de los profetas para los israelitas. Y entonces, pues el Señor Jesús estará haciendo esta comparación entre Juan Bautista y Elías, de tal manera que dirá, incluso ya ha venido a él, y no lo han reconocido y han hecho con él lo que quería. De esta manera se nos manifiesta, el Señor Jesús manifiesta rasgos de la personalidad de Juan Bautista, rasgos que también cada uno de nosotros en cuanto cristianos podemos contemplar, admirar y efectivamente desear que también estuvieran en nuestro corazón. En primer lugar, tendríamos que decir que es el amigo fiel. Juan Bautista es el primo del Señor Jesús. Es el primero en reconocer a Jesús cuando la Virgen María, embarazada de Jesús, visita a Isabel, su prima, la madre de Juan Bautista, la cual llevaba ya 6 meses esperándolo. Y Juan brincará en el vientre de su madre. De tal manera que efectivamente, lleno del Espíritu Santo también él, desde pequeño, pues estará desarrollando esta sensibilidad ante las cosas de Dios. Como seguramente ha ocurrido contigo y conmigo, aunque no nos damos cuenta, sino al paso de los años. Seguramente yo te invito a que hagas una pequeña reflexión sobre tu vida, por ejemplo, en el gusto que tenías al ver alguna imagen. Yo recuerdo cómo muchas veces los papás presentan a sus hijos muy orgullosos. Mire papá, mire padre, ya se persina, ya dice papá Dios. O incluso, padre, acérquese para que le dé la bendición, niños y niñas que nos dan la bendición. Y luego, ciertamente, tengo muchos casos, pero especial un niño que verdaderamente cuánta alegría, cuánta emoción tenía para acercarse a su primera comunión. Así hay quien es muy devoto del divino niño Jesús o le tiene un gran aprecio a alguno de los santos. Bueno, pues Juan Bautista, podríamos decir, una gran fe, una gran fidelidad, un gran valor, una gran perseverancia a pesar de la persecución, y anunciará a Cristo y lo hará con alegría. Él será martirizado, la muerte de él será cruenta a causa de la injusticia, y sin embargo lo encontramos también a él firme en su decisión de dar la vida por el Señor Jesús. Como tú y yo también tenemos que tener esta decisión en nuestra propia vida. Y la palabra mártir significa testigo, tenemos que ser testigo también con nuestras buenas obras, con nuestra valentía, con nuestras actitudes honestas, con nuestras actitudes firmes para anunciar al Señor Jesús. Por otro lado, cuando nosotros pensamos en la fe, cuando vemos el tipo de pregunta y la respuesta, la pregunta que le hacen a Jesús y la respuesta que Él da, pues los apóstoles están en expectativa. Oye, ¿cuándo vendrá Elías? El Señor Jesús, oigan, pues ustedes, lo mismo que los judíos, lo están esperando, y por estar esperándolo, no lo han reconocido. Él ya estuvo aquí en medio de nosotros para anunciar entonces la presencia del Hijo de Dios. Sobre esto, antes de meterme en el punto esencial que yo quiero sacar como enseñanza, lo que quiero destacar es el realismo de la fe del Señor Jesús.
Así como Juan ha sido martirizado, también el Hijo del Hombre será entregado en las manos de aquellos que lo han de poder matar. A diferencia de aquellos que ven el futuro y se pierden y son incapaces de ver el día a día, el Señor Jesús ve el futuro, sabe que es difícil, pero no tiene miedo, tiene confianza. El tiempo llegará. Mientras Él lo que tiene que hacer es vivir en el día de hoy. Por eso, ya lo he mencionado, el cristiano tiene que ser un hombre realista y de profunda fe. La fe no nos quita la visión, al contrario, nos tiene que ser audaces ante el futuro. Y ante las cosas buenas que veamos, no nos ilusionamos. Sabemos que tenemos que trabajar para que eso bueno suceda. Y ante las cosas malas que podrían suceder, tampoco nos llenamos de miedo. Una, porque no sabemos si van a suceder. Y dos, si sucede lo negativo que pensamos, Dios nos dará fuerza para poderlas soportar y superar. Porque contemplamos nuestra historia y Dios ha estado con nosotros y estamos aquí y nos hemos fortalecido porque Dios está con nosotros. Suscitar, despertar esa sensibilidad ante la presencia de Dios en el pasado es muy importante, como también ver la presencia de Dios en nuestro futuro. Ante lo malo, confianza, sabiendo que lo podremos superar cuando llegue. Y por lo mismo, entonces, vivir el aquí y ahora, el hoy. Esto es lo importante. El cristiano vive un realismo que no le llena de angustia, le hace previsor. No le llena de angustia sufriendo por el pasado, sino que vive en el hoy, en el día a día. En todos los días poderle decir gracias, Señor, por el día que me das. Gracias por las espinas que me encontraré en el camino. Gracias por las flores de las cuales podré disfrutar del aroma y del color. Gracias, Señor, por las penas que son pasajeras y por las alegrías que también lo son. Porque, a fin de cuentas, como Juan el Bautista, como nos lo enseña el Señor Jesús, todos los días poder decir con sinceridad, con tranquilidad, con plena confianza, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.